Y cuando uno nace de nuevo, ¿cierto? Como bien saben ustedes, es el inicio de una vida donde yo me tengo que estar llenando de la vida de resurrección del Señor Jesucristo. Y como dice, como dice en Colosenses 2, la vida de resurrección del Señor Jesucristo se manifiesta en el perdón de los pecados. Dice de que aunque nosotros estábamos muertos en delitos y el pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. En el momento del perdón es que se manifiesta la vida de Dios. Pero el perdón de Dios no puede venir si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, si no hay conciencia de pecado. ¿Me entienden? Entonces, desde ahí empezamos a vivir una vida nueva porque la vida de resurrección del Señor Jesucristo está dentro de su espíritu. ¿Verdad? Y eso es algo que Dios hace por gracia, no es meritorio, es gracia divina. Jesús hizo eso por ustedes, porque era imposible para nosotros tener una vida nueva y haber nacido de nuevo. Somos hijos de Dios, engendrados de su propia naturaleza, y eso es por gracia. Por lo tanto, cuando venga, no, que tú no eres hijo porque hiciste esto, caíste, etcétera, etcétera, usted deseche todo argumento porque usted es hijo de Dios por gracia, porque no hay mérito humano. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo por usted. ¿Verdad? Pero en esta vida nueva, yo tengo que empezar conscientemente a usar mi alma, mi conciencia, para tener conciencia de quién es Dios, qué es el Espíritu y cómo va a influenciar en mi alma, en mi mente. Y por eso vamos a hablar ahora sobre el carácter. Para poder hablar sobre el carácter vamos a hablar de tres cosas distintas: el temperamento, el carácter y la personalidad. El temperamento es algo innato con lo que uno nace. Hay gente, ¿cómo se llama? Por ejemplo, que tiene un temperamento más introvertido, otras personas que son más extrovertidas, y es así el niño desde que nace. Es el temperamento. Ese es el temperamento. Ah, Por ejemplo, yo veo que ¿cómo se llama? Mis dos hijos son distintos. sí. Y eso es temperamento. Nacen así, tiene que ver con la genética o también con la herencia que nosotros les transmitimos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A nuestros hijos. El carácter es lo que se aprende y lo que se moldea, que tiene que ver con los valores, con la moral, con el respeto y con cómo yo me relaciono con la sociedad o cómo respeto los reglamentos que hay en la sociedad en que me toca vivir. Eso tiene que ver con el carácter. Eso es lo que se moldea en la personalidad, ¿o no? No, el carácter. Carácter no, se Sí, aprende y moldea. ese es el que se aprende y moldea. Y finalmente la personalidad es el resultado de la interacción entre mi temperamento y el carácter que yo voy formando durante la vida. Ahora, hay una salvedad de que el carácter puede modificar y moldear el temperamento. ¿Me entiendes? Justamente, cómo yo voy aprendiendo cómo ser en la vida, mi carácter, ser quizás perseverante, ser más estoico cuando tengo un problema, mi carácter puede moldear mi temperamento, que es con el que nací. ¿Me entiendes? Incluso hasta lo puede modificar. ¿Eso sería la templanza, el dominio propio? Es que todo eso es parte del carácter. Ser templado, tener dominio propio. Pero eso puede llegar a moldear un temperamento. Por eso es que yo no puedo decir yo soy así y nací así. ¿Me entiendes? Ahora, eso desde el punto de vista de la psicología. ¿Verdad? Desde el punto de vista del cristianismo, pese a que no hay una distinción clara, ¿cierto?, en la Biblia que hable sobre el temperamento y sobre el carácter y la personalidad, sí uno puede ver estas diferenciaciones. Y lo que Dios más trabaja es el carácter. Porque es el carácter que va a ser nuestro timón independientemente del temperamento que yo tenga. Lo que Dios está interesado sobre el carácter. Si usted es más tímido, si usted es más extrovertido, a Dios le interesa que usted tenga un carácter para dominarse, para poder hacer lo correcto independientemente de las circunstancias internas suyas o externas suyas. Eso es carácter. Que yo primero sepa lo que debo hacer y lo haga independientemente de las facilidades o dificultades internas o externas. ¿Entiendes? Por ejemplo, un padre, ¿cierto? Yo sé que tengo que hacer esto independientemente que la situación esté difícil. Tengo que seguir criando a mis hijos. ¿Entiendes? Eso es carácter. Porque me impulsa a dominarme, controlarme, esforzarme, ¿cierto?
y vivir una vida moral, íntegra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces eso es lo que más Dios quiere trabajar en nosotros. Ahora, para que el carácter sea moldeado, yo tengo que tener claro quién es el que me moldea, Ay, o qué es lo que me moldea, qué es lo que está influenciando sobre mi carácter, sobre mi forma de ser, sobre mi forma de reaccionar. Y esa es una pregunta que yo quiero que ustedes puedan pensar. ¿A quién estoy dejando yo que moldee mi carácter? ¿O a qué estoy dejando yo que moldee mi carácter? Muchas veces a mí mismo, ¿cierto? Mis experiencias, mi percepción de la realidad, lo que yo he aprendido, y yo con mi percepción moldeo mi carácter. A veces es el mundo, ¿cierto? O a veces, un mentor o un grupo o alguna etnia, o por ejemplo el comunismo en algunos casos, etcétera, etcétera. Yo decido quién moldea mi carácter, mi forma de vivir. Y ahí entramos a un tema que tiene que ver, ¿cierto?, en las escrituras con doctrina. Que doctrina no es algo netamente religioso, ¿cierto?, de la iglesia, ¿cierto?, que nos sentamos y empezamos a aprender cosas. Doctrina es forma de vida, son estatutos, es un dogma que establece cómo una persona debe vivir, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ya? Entonces, pero Alberto Costito no es que poner el título. Se llama El carácter creyente de la nueva naturaleza, ¿así se llama el título? yo, ¿cómo se llama? Solo le había puesto el carácter, pero... Ah, ¿cómo viene mi carácter a través de mi nueva naturaleza? Por el arrepentimiento, ya. Es que ahí para no quedarme con la Entonces, ¿Estás copiando? entonces, hermano, tienen que ver cuál es el sentido que ustedes tienen de pertenencia. ¿A qué ustedes se sienten pertenecientes? Y no a una denominación eclesiástica. Yo soy ¿cómo se llama? Evangélico. Pero quiero que ustedes empiecen a pensar desde lo más profundo de ustedes, a qué ustedes se sienten que pertenecen. O, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En otras palabras, ¿de qué soy parte? Todos somos parte de una familia. Entonces, parta por ahí. Soy parte de una familia. Está constituida por un cónyuge, por hijos o por padres, por tíos. Entonces, yo pertenezco a esa familia. ¿Ya? Entonces, ¿a qué pertenezco? Por ejemplo, estamos en Chile. Pertenezco a una, ¿cómo se llama? Sociedad, ¿cómo se llama? Republicana, no una republicana en el sentido de partido político, Sí. sino porque estamos en una república. Entonces, para que empiece a ahondar, ¿a qué pertenece usted? ¿A qué se siente parte? Porque muchas veces estamos dentro de, ¿cómo se llama? Una familia, pero no nos sentimos parte de esa familia. O estamos en la iglesia y no nos sentimos parte de la iglesia. Entonces tiene que ver primero cuál es el sentido que ahora tiene de pertenencia. ¿Usted se siente perteneciente al cuerpo de Jesucristo? Para que no vea esto como la ¿cómo se llama? Denominación, ¿cierto? Estamos formando discípulos y yo me siento identificado y yo me pongo la chaqueta por eso. Usted, la única chaqueta que se tiene que poner es la del cuerpo de Cristo. Porque fue Jesucristo quien murió por usted, Él padeció por usted, Él está intercediendo por usted, Él es el que lo bendice, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente de una congregación local que es parte del cuerpo de Cristo, pero usted se tiene que sentir perteneciente al cuerpo de Jesús. ¿Y cómo yo me puedo ver si realmente pertenezco al cuerpo de Jesús? En la relación que tengo con los otros miembros del cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Si yo amo a los hermanos que también han tenido un encuentro personal con Jesucristo, independientemente de la congregación donde estén o de la denominación donde estén, a los verdaderos que han nacido de nuevo. ¿Por qué es importante esto? Porque eso me va a dar identidad. Cuando yo entiendo a qué pertenezco, ¿cierto? Yo empiezo, ¿cierto?, a tener un sentido de identidad, con quién me identifico. Y lo más triste es que muchas veces, siendo cristianos, no tenemos identidad en Dios, no tenemos identidad en Jesús, no tenemos identidad de hijos de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios porque la Biblia lo dice, porque ¿cómo se llama? El hermano lo ha dicho 1000 veces en un montón de prédicas, porque aquí, allá, etcétera, etcétera, pero no siento esa identidad no está formada en mí. Y eso es sumamente esencial para formar carácter.
Y para poder tener identidad con algo, yo necesito aprender de esa persona. El niño nace, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Esto es estructuralmente, ¿cierto? En su cerebro, nace predispuesto para encontrar identidad en sus papás. Desde los 0 años hasta como los 11, 12 años. Incluso cuando escuchan, ¿cómo se llama? La voz, ¿cómo se llama? De sus padres, su cerebro libera hormonas de placer. Porque está hecho para encontrar identidad en sus padres. Eso es algo que el niño, aunque quiera, no lo puede evitar, salvo que haya algún trauma o algo así. Pero cuando cumple alrededor de 11, 13 años, en vez de producir placer, produce alerta. Por eso que el niño se pone rebelde. ¿Cuánto en la adolescencia? Sí. ¿Qué provoca? ¿Cómo le llaman? Provoca un sentimiento de, ¿cómo se llama? De alerta. Ah, alerta. Primero placer fue alerta. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo lleva al niño, estructuralmente hecho por Dios así, para que a esa edad empiece él a buscar voluntariamente su identidad. Mira, qué bonito eso. Y ahí es donde como padres fallamos. Porque muchas veces no pusimos una buena identidad en la infancia y cuando los niños tienen que decidir y deberían empezar, ¿cierto?, a decidir por los padres, se encuentran, por ejemplo, lo que mi papá me decía o hacía, que yo pensaba que era bueno, ahora me estoy dando cuenta que no es tan bueno como yo pensaba. Y se desilusionan. Y encuentran identidad en un amigo, no sé, en alguien, y como son adolescentes, ¿cierto?, creen que encontraron su buena identidad y resulta que van de paso en paso en malas influencias, porque todavía no saben escoger bien una identidad. Y ahí donde los padres, ¿cierto?, principalmente el padre, debería acompañar ese proceso. ¿Me entiendes? Para que el niño pudiera encontrar después, sea lo suficientemente maduro, para saber a qué y a quién se debe dejar influenciar sobre su vida. Entonces, para poder tener identidad, necesito yo dejar influenciarme, imitar, admirar. Dejar que me influencien, eso es, que me den consejo, admirar y que esa persona, ¿cierto?, tenga una moral, una ética, ¿cierto?, que es la que yo necesito y quiero alcanzar. Yo quiero llegar a ser como él. Por lo tanto, requiere admiración, requiere enseñanza y todo eso es discipulado. Discipulado en sí, entonces, es la formación del carácter. Claro, justamente. El discipulado. Entonces, en ese discipulado se va a formar mi carácter. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar identidad en Cristo? El primer paso que tengo que hacer es entender quién es Jesucristo, cuál es su moral, cuál es su palabra, cuál es su ley, cuál es su mandamiento, más que ¿cómo se llama? Opinión, sobre todas las cosas que tienen que ver con mi vida. Porque no todos somos iguales, ¿cierto? Hay gente que tiene 2 hijos como ambos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hay gente que tiene los hijos grandes, ¿cierto? Hay gente que está sola, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hay gente que está en el matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, en mi situación, ¿qué opina Dios de mi situación, de mi vida? ¿Qué opina Jesús? ¿Qué habla Jesús sobre mi situación personal? Sobre el carácter que tengo, sobre cómo soy, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Qué opina Dios sobre mis circunstancias? Y cuando yo entiendo eso, quién es Jesús, qué opina de eso, o cuáles son sus mandamientos con respecto a eso, entonces yo recién puedo dar el otro paso, ya yo quiero aprender y quiero dejar que Jesús me enseñe. Y la forma que Jesús me enseña es a través de su palabra, la Biblia. Y a través de que usted ame la palabra de Dios, busque la palabra de Dios con un corazón sincero e íntegro, se va a empezar a mover la unción de Dios y le va a dar vida a esa palabra que usted está leyendo o escuchando. ¿Ya? Entonces, el primer paso es conocer a Jesús. Usted tiene que conocer a Jesús. No de un punto de vista, teológico solamente, ¿cierto?, sino en la experiencia, poder reconocer lo que Jesús ha hecho, está haciendo y quiere hacer en usted. Por eso es importante que usted entienda que yo nací de nuevo, fui perdonado, que es lo que hizo Jesús por mí en la cruz. ¿Me entiende? Independientemente de que usted no sepa el versículo bíblico y el tema, pero esas son cosas que se pueden ir instruyendo después con el tiempo. Pero necesita conocer quién es Jesús. ¿Me entiende?
cuál es su palabra con respecto a mi vida. Y ahí empieza el proceso de discipulado. Entonces ahora yo quiero hacerte caso, yo me someto, quiero llegar a hacer eso. Y ahí empieza el proceso de transformación. Porque usted es nueva criatura, pero eso está en su espíritu. Eso ya fue salvo. Eso ya es una garantía eterna de que usted es salvo. Pero en nuestro deber, con la unción del Espíritu Santo, con la iglesia y con la palabra, porque el cuerpo de Cristo dice de que está puesto para equipar a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, etcétera, etcétera. Para que usted alcance, ¿a qué cosa? Usted alcance a ser lo que Jesucristo quiere que usted sea. Y la meta es tener el mismo carácter que Jesús. Quizás no la misma personalidad, porque creo que la personalidad es única, pero sí el mismo carácter. Importante eso. La persona es única, pero tener carácter de Jesús. Justamente. Y cierto, el carácter va como Jesús afrontaba las situaciones. Cuando tenía abundancia, cuando estaba alegre, cuando estaba triste, cuando estaba enojado, porque Jesús también se enojó. Cómo él gestionaba esas emociones, esos sentimientos, cómo él respondía ante el ataque, ante la persecución, ante el odio hacia él, y principalmente cómo respondía ante el Padre, ante la voluntad del Padre. O sea, Ese es el carácter que tenemos que nosotros imitar, anhelar que sea nuestro. el carácter ante el prójimo y ante Dios, por decirlo así. Entonces, vamos a abrir la Biblia. ¿Dónde dejé la Biblia? ¿Qué cosa, hijo? Parece que se me olvidó la Biblia en el auto. Si alguien me presta una por mientras. ¿Está lindo? No, espérate, voy a ver si puedo ocupar eso. ¿Qué color le gusta, niño lindo? No, amor, lo voy a ocupar el hermano. Mi color favorito. Qué vergüenza, el hermano que está predicando. No se Sí, voy a ver. preocupe, no se preocupe. Nosotros aprovechamos ahí de... Sí. Tomen, gracias. Un regalo para ti, Davidcito. Te queremos. Amor, ¿tienes la Biblia acá? Pero se lo le busco yo los versículos si quieres, pues, hijo. Ya, vamos a partir y quiero que abramos Primera de Juan, porque vamos a leer harto de Primera de Juan. Primera Porque de Juan. hay dos cosas que nos pueden influenciar, hermano, y no hay más. O es la luz, que es Jesucristo, que es Dios, o son las tinieblas. No hay puntos medios. Por ejemplo, si usted es una persona que se influencia hacia sí mismo y no quiere que nadie lo influencie, eso es tiniebla. Para que sepa. ¿Ya? Eso no es luz. ¿Cómo repite? Si usted se influencia a sí mismo, ¿cierto? Con su propio pensamiento, con su propio pensar, ¿listo? ¿Cierto? En realidad usted se está dejando influenciar por las tinieblas. Porque- Yo creo que es de la fuente, ¿o no? Sí, por Del- ejemplo, del- en Efesios 2, ¿con este mejor? En Efesios 2 nos vamos a encontrar con un pasaje que yo creo que ustedes saben que siempre lo uso. Efesios 2. Sí, versículo 2 o 3. Ahí dice, versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Está hablando de andar según el curso del mundo. Entre ellos también vivimos todos nosotros. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, cuando usted es su propio timón de su vida y no se deja influenciar por Dios, por su palabra, para direccionar su vida, entonces realmente no es un punto intermedio entre Dios y las tinieblas, es tiniebla. Aquí dice que estaban bajo la potestad ¿de qué? Del príncipe de la potestad de las tinieblas. Esto no quiere decir que usted es como un robot, usted decide voluntariamente someterse a Dios, y eso es uno de los regalos, los dones más grandes que Dios nos ha dado. Poder tener yo la decisión de querer hacer la voluntad de Dios. Pero cuando yo decido hacer lo que se me viene en gana, ¿cierto? Realmente me estoy dejando influenciar por las tinieblas. Porque la voluntad de mis pensamientos sin Dios, ¿cierto? ¿Qué se mueve? La corriente del mundo o el príncipe de la potestad del aire. Entonces, o usted está siendo influenciado por las tinieblas o está siendo influenciado por la luz. Ahora, para que pueda, ¿cómo se llama? Entender bien.
Las tinieblas no necesariamente son cosas grotescas. ¿Me entienden? Porque muchas veces pensamos de que las tinieblas son cosas grotescas, ¿cierto? Son feas, horribles. Pero cuando yo llevo una vida sin Cristo, por mucha buena intención que tenga, por muy buen padre que haya sido, por muy buen esposo que haya sido, buena madre, esposa, etcétera, etcétera, o buen hijo, tengo que entender que aún en esa condición, yo estaba condenado. Y todo lo que hice no me sirve para alcanzar la gracia de Dios ni el reino de Dios. Y no es que Dios no lo quiera dar, sino que no puede heredar lo corruptible y lo incorruptible. Y como no se puede, porque ya estamos contaminados por el pecado, es que Dios tomó, ¿cierto?, una determinación tan drástica como Él mismo hacerse hombre. Porque vio que no había otra manera. Porque el hombre no podía por sí mismo. Porque el pecado es altamente contaminante. ¿Me entienden? Entonces, tengo que reconocer cuál es mi real condición sin Dios para poder empezar a entender la gracia de Dios. ¿Entiendes? A veces nos olvidamos de nuestra condición sin Dios y nos volvemos arrogantes con respecto a la gracia. Y nos olvidamos que es por gracia. Entonces, independientemente del tipo de vida que yo haya vivido, ¿cierto?, necesito de la intervención divina para poder alcanzar la vida de Jesús, el reino de Dios y encontrar el propósito divino, porque Dios es mi creador. Dios es el que pone las reglas. ¿Entienden? Entonces, o es tinieblas o es luz. Vamos a ir a Primera de Juan, como les había dicho. Dentro de las tinieblas podemos hacer tres distinciones: el mundo, la carne, que es nuestra vieja naturaleza, y el diablo. ¿Ya? Y el mundo, la carne y el diablo. Y dentro de lo que uno puede decir luz, que es Dios, podemos hablar de la fe, de su palabra, o de la fe en su palabra, del Espíritu como nueva criatura, y obviamente del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. ¿Ya? A ver, repite, que la luz es la nueva naturaleza. Sí, podemos subdividirla en la fe en la palabra de Dios, el hombre nuevo y el Espíritu Santo. Quiero que alguien me busque 2 de Pedro 2.20. David, ¿me puedes buscar 2 de Pedro 2.20? Y la hermana Verónica, ¿se me puede buscar Santiago 1 al 4? ¿Ya? Yo por mientras voy a leer 1 de Juan 5, 4, 5. ¿Santiago cuánto, hermano? Santiago 4, del 1 al 4. Santiago 4, del 1 al 3. Y yo voy a leer 1 de Juan 5, del 4 al 5. Dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre. No, perdón, me equivoqué. Es del 4 al 5, estaba leyendo del 5. Sí. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿qué es lo que vence la influencia del mundo? La fe. La fe es lo que vence la influencia del mundo. La fe, porque no basta solamente, hermanos, con que Jesús ya viva dentro de nosotros. O sea, ya con eso usted tiene su victoria asegurada, pero tiene que pelear la batalla. Ese podría ser la primera parte de la victoria, cuando la fe. Que vence. Claro. Entonces, ¿cómo usted puede vencer las influencias del mundo, entendiendo el mundo no solamente como la droga, las fiestas, la parranda o el sexo, etcétera, etcétera, sino entendiendo el mundo como el sistema, la era en que nos tocó vivir, el sistema donde se rige la humanidad, el ser humano, el por qué existe, el por qué vive, para qué existe. Es el tipo de... Tiene que ver con la cultura. Con la cultura, justamente. Tiene que ver con la cultura, con la influencia social, con el modo de pensar. Y la cultura cambia. Y los valores del mundo cambian. Y la moral del mundo cambia. Sin ir más lejos, Chile, por ejemplo, yo, me acuerdo de que había una campaña en el gobierno de Frei, ¿cierto?,
que era explícitamente decía no al aborto. Estaba en el metro, estaba en las micros, estaba en la tele, había propaganda y había un comercial que era bien, bien fuerte, donde había, ¿cierto?, una niña con un jumper, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Sí. Un traje de escolar, y decía, me van ¿cómo se llama? A matar, me van a matar, porque ¿cómo se llama? Había quedado embarazada. Y mientras el niño dentro del vientre decía, me van a matar, me van a matar, me van a matar. ¿Se acuerdan? Sí, sí, me acuerdo. Entonces era una campaña de salud pública, evitar el aborto. Y habían ¿cómo se llama? Habían fundaciones, perdón, en Chile que estaban dedicadas llamando a no abortes si no entrega en adopción. Nosotros te acompañamos, etcétera, etcétera. Incluso habían platas que se movían para el parto, etcétera, etcétera. Entonces era parte de la salud pública de nuestro país, hace 20 años atrás recién. ¿Cómo cambió tan rápido que ahora el aborto es algo bueno? Es un derecho. Claro. Matar a una criatura en el vientre. Y ahora es impensado hacer un comercial así, por ejemplo. ¿Me entiendes? Porque eso va en contra de cierto derecho de la mujer. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo puede cambiar la moral y los valores de una sociedad de un momento a otro? Y sin ir más lejos, para que vean en Chile cómo esto era un tema de salud pública donde los recursos de nuestros impuestos se iban a evitar el aborto. Y ahora nuestros recursos de nuestros impuestos se van a facilitar el aborto. Y aborto libre. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo la moral y la cultura puede cambiar? Entonces, ¿cómo usted puede vencer la influencia de esa cultura en la cual está siendo bombardeado todos los días de su vida? Casi las 24 horas del día. Desde que usted sale, va a trabajar, etcétera, etcétera, usted está siendo bombardeado por la cultura en que nos tocó vivir. Y eso, como dice acá, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero esta frase no es tan simple como que usted diga, aquí dice que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, listo. No es eso. Lo que implica creer que Jesús es el Hijo de Dios significa que Él es el Mesías, el Cristo, el Señor, el enviado del Padre, el enviado de Dios, y Él es el que instruye lo que debe hacer el ser humano. Es la verdad. Es la verdad. Entonces, cuando dice, por ejemplo, de que los que le recibieron y los que creen en su nombre, no es simplemente yo recibo a Cristo porque oro, ¿cierto? Y no es creer en su nombre, en el sentido bíblico y, ¿cómo se llama?, en la cultura del tiempo ese, ¿cierto? Creer en un nombre era que yo me sujeto a que esa persona viene en nombre de Dios a determinar lo que yo debo hacer y lo que no debo hacer. El César, por ejemplo, exigía eso. Por eso todos hacían nombre del César, porque era supuestamente un emisario de Dios. Los reyes, ¿cierto?, entre comillas, eran los vicarios de Dios en la tierra. De ahí nace el papado. ¿Me entiendes? Entonces, creer en el nombre de alguien no era simplemente yo creo que el Señor Jesucristo, ese es su nombre, que se llama Jesús. Sino cuando en el sentido bíblico significa que yo creo de que Él es enviado de Dios, y no solamente eso, sino que yo me estoy sujetando a que lo que Él dice es lo que yo debo hacer y lo que Él prohíbe es lo que yo no debo hacer. Yo estoy reconociendo de que Él es la verdad, como decía el pastor. Y la autoridad. La autoridad que Él tiene, absoluta. Es lo que me debe de marcar a mí el bien y el mal, y no Claro. como la cultura y todo lo que se mueve dice lo bueno. Excelente. Entonces, eso significa creer que Jesús es el Hijo de Dios. No hijo como engendrado, sino hijo como persona de la Trinidad. ¿Me entiendes? Como el que determina, el Señor, el que Dios puso a su diestra, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío. Eso significa creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, esa fe, esa creencia, es la que me hace vencer al mundo. ¿Me entiendes? Por eso que no es simplemente creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa es una de las cosas que nos diferencia con los católicos. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que es la segunda persona de la Trinidad, pero no se sujetan a Jesús como el Hijo de Dios. Porque creen que superior a Él es la Virgen María. Y cuando Jesús habla de que solo al Padre, ¿cómo se llama?, adorarás, solo a Él seguirás, ellos no le hacen caso. Entonces, que digan que Jesús es el Hijo de Dios solamente una palabrería.
¿Podría decirse que es un machancado? Es un matriarcado. Ahora, ¿cierto? El Papa, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Salió con una declaración que dijo de que todos dicen no, que ahora sí, y lo único que hizo el Papa es decir, no digan que María es corredentora, pero seguimos creyendo que lo es, Exactamente. pero no lo digan, ¿entiendes? Si no, digan de que Jesús es el Redentor Supremo, pero María sigue siendo la corredentora, pero no exalten a María, exalten a Jesús. Entonces al final es más de lo mismo, ¿entiendes? Entonces, hay que entender, hermanos, de que esa es la fe que vence al mundo. No simplemente que usted haya hecho una oración, que usted haya dicho yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, sino que usted, ¿qué significa creer en el sentido bíblico del que escribió esta carta? ¿Qué significaba creer que Jesús era el Hijo de Dios? Y era sometimiento a la autoridad de Jesús. ¿Entienden? Y esa es lo que vence la influencia. Entonces, mientras usted empiece a entender de que Jesús es la autoridad y usted empiece a hacer que Jesús sea la autoridad máxima de su vida, o más que hacer, a reconocer, porque Jesús es el rey de todos, de los demonios, de los impíos, de los santos, etcétera, etcétera. Pero no todos se someten, pero sigue siendo rey. Entonces que usted empiece a reconocer que Jesús es el que tiene la autoridad sobre su vida, dada por el Padre. El Padre lo puso como Señor de todos. ¿Ya? ¿Qué significa eso en la práctica? Que yo busco en la palabra de Dios cómo comportarme, para ser lo más simple posible. Tengo, ¿cómo se llama? Un conflicto. ¿Qué hago con el rencor? ¿Qué dice Jesús acerca del rencor? ¿Qué dice Jesús cómo tengo que ser como papá? ¿Cómo dice Jesús que me tengo que relacionar cuando tengo que sociabilizar con el mundo? Porque dice Él, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces yo empiezo a buscar en la palabra, ¿qué hago con el rencor? ¿Qué hago con la ofensa? ¿Qué hago con la rabia? ¿Qué hago con el deseo sexual? ¿Me entienden? Entonces empiezo a buscar en Jesús qué es lo que Jesús determina que hay que hacer y que no hay que hacer. Y para eso está la palabra de Dios, su búsqueda personal de Dios, la unción del Espíritu Santo y la iglesia. O por lo menos la iglesia debería ser, ¿cierto? Una entidad que equipe a los santos para la obra del reino. Pero ese es el objetivo de Dios. Ese es el objetivo de Dios, justamente. La iglesia justamente fue puesta por Dios y los dones, los talentos, los ministerios, ¿cierto? Tanto los 5 ministerios como otros ministerios que también hay mencionado en la Biblia, están puestos persiguiendo justamente ese propósito. ¿Me entienden? Por eso que nosotros tenemos que entender los dones que Dios nos ha dado, el llamado que Dios nos tiene y direccionarlo de una manera correcta, porque yo puedo usar incorrectamente los dones. Puede ser un don genuino de Dios, lo puedo usar incorrectamente. Y yo creo y tengo la certeza, bueno, incluso hasta con la Escritura, que si yo sigo usando ese don genuino de Dios incorrectamente, va a pasar de ser un don divino a ser una influencia demoníaca. Y hay ejemplos bíblicos de eso. Balaam. Él era profeta de Dios, dice que era profeta, hablaba con Dios, pero terminó convirtiéndose en un hechicero. Dios le dio oportunidad, que no use mal el don, etcétera, etcétera, pero llegó un momento donde ya llegó una situación irreversible. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a mantener libre de la influencia del mundo? La fe en la palabra de Jesús es mi ley. No mi ley de el que está en Argentina, sino es mi ley. ¿Ya? No de que Jesús es mi ley el que está en Argentina. ¿Ya? Ya, ahora sí vamos a leer 2 de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20. Que creo que se lo di a David, ¿cierto? Léanos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, esto nos muestra de que cómo nos podemos librar de las contaminaciones del mundo a través del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios. Y les vuelvo a reiterar, ese no es un conocimiento solamente mental, que yo estudie, porque hay grandes teólogos que son ateos. Se dirá, pero ¿cómo es posible? Yo, ¿cómo se llama? Sigo a uno en TikTok que tiene un, ¿cómo se llama? El instituto, es parte de ciertas escuelas de teología, y él no cree en la existencia de Dios. ¿Cómo se llama?
no sé cómo se llama, pero es capísimo, eso sí, sobre el contexto, cuando se escribió el libro, quién lo escribió, las teorías que se manejan, etc. Pero no creen. Aquí la palabra conocimiento del Hijo de Dios no habla de un conocimiento mental, habla del griego epignosis. Que tiene que ver con un encuentro. Una relación con Jesús, que yo cuando tuve un encuentro con Jesús, a mí me marca. O sea, que es la revelación de Cristo. De Cristo en mi vida. Claro. Pero, ¿Quién es? ¿cómo uno lo puede ver, cierto, cómo se llama en la práctica? Porque, ¿cómo parte este encuentro? Es cuando yo soy impactado y conozco que existe un Dios, ¿cierto? Que se llama Jesucristo, que me da conciencia de lo que soy y de lo que Él ha hecho por mí. Y eso ocurre en el arrepentimiento, en la conversión. El Espíritu Santo, muchas veces sin que yo sepa que Él ya está trabajando, empieza a darme conciencia de mi condición pecadora. Y no me mantiene en la culpa, sino que cuando llego al punto de vista donde yo sé que soy culpable, me muestra lo que hizo Él por mí por gracia. Por eso dice Jesús, el Espíritu Santo dará conciencia de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, o sea, te muestra tu realidad. Se hace un escáner. Justamente, eres pecador. Y es más, después te da conciencia de justicia, ¿cierto? Donde te muestra que tú no tienes esa justicia y no la puedes alcanzar. Pero después te dice que esa justicia la alcanzó Jesucristo por ti. Qué bonito. ¿Entiendes? Y después de juicio, porque la condenación que había en ti, ya Jesús la abolió, venciendo a Satanás en la cruz. Puedo leer el significado. Que dice acá, epignosis viene del verbo que significa conocer plenamente, reconocer con un entendimiento de concepto profundo. Viene de dos partes. Epi, que es sobreintensificador, y gnosis, conocimiento. Por eso es que un conocimiento más profundo. Epignosis, conocimiento completo, reconocimiento pleno, comprensión profunda en Dios, mi Creador. Entonces, tenemos que conocer de una manera experimental a Dios. Porque puede que usted no alcance a hacer un curso teológico, que no alcance a hacer un curso doctrinal, pero eso no quiere decir que usted no es salvo necesariamente. Ahora usted tiene que saber revivir el tiempo. Si tiene tiempo, tiene que buscar conocer más a su Dios, a su Salvador. Pero el tema está, ¿cuál es el motivo por lo que lo está haciendo? Entonces, el conocimiento, ¿cierto?, que nos lleva a escapar de las contaminaciones del mundo, como decía el texto bíblico, es el conocimiento experimental. Yo he experimentado a Dios en mi vida, porque cuando usted enfatiza en eso, nadie se lo va a poder derrumbar. Ningún argumento que le digan que es falso lo que cree, porque la Biblia fue escrita acá, porque la iglesia hizo esto, etcétera, etcétera, porque usted lo vivió, lo experimentó, usted nació de nuevo. Pero ahorita es como decir a una mujer que nunca parió, o que es algo que ella, Justamente, es imborrable, es lo mismo, no se puede borrar eso. etcétera, etcétera. Justamente, es como que yo le digo a usted nunca dio a luz. Usted me dice, pero ¿cómo si yo tengo tres? No, porque esos hijos son de otra mujer. Me dice, oye, si yo los parí, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo experimento, ¿cierto?, un encuentro con el Señor Jesucristo, en el perdón de mis pecados, eso es imborrable. Ni aun las desilusiones que yo me pueda llevar de la iglesia pueden borrar mi fe en Cristo Jesús, o de uno mismo, justamente. Podría, o sea, que sabe lo que viene a mi mente es Pablo. O sea, el impacto que tuvo Pablo en la revelación de Cristo cuando lo cegó, y el fruto, o sea, el fruto, la manifestación de él cuando él dice, todo lo que yo tenía lo doy por basura, o sea, es todo lo que el Espíritu Santo lo dio. Creo que es importante porque el encuentro que tuvo él con Jesucristo, justamente cuando Jesús llega con su luz potente, ¿cierto? Y él cae, que no cae del caballo, no cae al suelo postrado, ¿cierto? Él dice quién era el Señor, sin saber que era Jesús. Porque esa presencia le dio luz de su condición, de que el que se le estaba presentando era superior, era Dios, era el Señor, y él se sintió, ¿cierto?, en nada. Entonces él se postró y dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Levántate, que tienes un llamado. Le dio conciencia de pecado. Y de un gran pecado, porque él estaba matando cristianos.
O por lo menos, bueno, él dice en sus propias cartas, yo los torturaba y los forzaba a negar el nombre de Jesús. Entonces, Jesús lo primero que hace es le da conciencia. Y la respuesta de Pablo fue inmediata. Lo aceptó. Y eso se ve en, ¿cómo se llama? La frase que quieres que haga. O sea, aquí estoy, ¿cierto?, a tu merced. Dijo, sí, no. Para que me destruya, para que me mate, para que me castiga, lo que quiera. Entonces dijo, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. Yo sí soy culpable, soy pecador y no tengo cómo defenderme porque él no puso ¿cómo se llama? Excusa. Por ejemplo, decir, es que yo creía que tú eras el que me enviaba, es que yo creía que aquí, que la ley de Moisés, que el judaísmo, él no puso ninguna excusa. Recibió y admitió lo que Jesús le estaba diciendo que iba a hacer. Y dijo, ¿qué quieres que haga? Y ahí empezó el verdadero llamado, el verdadero propósito en la vida de Pablo. Por eso que Pablo no se desalentaba en el sentido de dejar de creer cuando era perseguido, cuando pasaba hambre, porque él dice, yo he sido enseñado por todo y en todo. Sé tener en abundancia y tener en escasez. Habían veces que él tenía que pasar hambre. No había. Pero ¿cómo, Dios? ¿Dónde está mi proveedor? Claro. ¿Por qué no se desalentaba o cuando lo perseguían y decía, Señor, pero ¿cómo me van a estar persiguiendo? A cada lugar que voy me quieren matar. Como Pedro, por ejemplo, no sé, pienso que él dirá, como Pedro cuando llega a una iglesia lo reciben con pompa, ¿cierto? Prácticamente, ¡ah, llegó Pedro! Pero cuando yo llego, y miren que es triste, Sí, cuando yo llego a la propia iglesia que yo edifiqué, sí, una expresión. que yo padecí persecución para edificar esta iglesia, que estuve años con ellos, adoctrinándolos, formándolos, quizás, ¿cómo se llama?, echándoles fuera demonios, etcétera, etcétera. La misma iglesia cuestiona si yo soy un ministro de Dios o no. ¿Me entienden? Pero cuando viene otro de afuera lo reciben con pompa y platillo. Miren qué triste. Claro, Entonces, atacaba su carne también. justamente, entonces, ¿cómo Pablo no se desanimó al punto de dejar de creer en su llamado? ¿Entiendes? Porque tuvo un encuentro personal con Jesús. Y eso lo vivió él. Por eso que él puede decir con experiencia de vida, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Ya. Vamos a leer el otro pasaje que está en Santiago 4, 1 al 4. Ese creo que se lo di a la hermana Verónica. Sí. Por favor, hermana. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se los piden a Dios. Porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo pierden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. ¿Hasta ahí? El 4 también. Adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Amén. Creo que es importante porque hay veces de que este pasaje que dice adúlteras, no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios, se cree que es solamente ir de fiesta, de jarana, de carrete, ¿cierto? Y Jesús muchas veces estuvo metido en cosas así. ¿Pero cómo? Dice de que Jesús era cuestionado porque decía, este está con prostitutas, toma vino, Claro, era borracho. ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, no es que usted tenga permisión para ir a fiesta, sino que Jesús hacía todo con un propósito de evangelizar y ser luz. Y para eso muchas veces tenía que ir a los lugares donde estaban las tinieblas. ¿Me entienden? Él dice, mi Padre vino a rescatar a pecadores, llevar a pecadores al arrepentimiento, no a buscar a que justos sigan siendo justos, ¿entiendes? Porque ya son justos. Entonces, vamos a ir desde el versículo 1. ¿De dónde salen las guerras y las contiendas entre vosotros? Entonces, la primera influencia del mundo que está hablando aquí
es la forma de pensar, la motivación. No es la fiesta, aunque sí lo puede ser. Es la motivación de lo que usted hace. Por eso que dice guerras, contiendas, celos, envidia, codicia. Esas son las cosas del mundo que nos hace adúlteros. Podemos estar en la iglesia, no ir a las fiestas del mundo y ser mundanos igual. Disculpa, Rodrigo, para que me quede. O sea, entonces lo que realmente está provocando el adulterio es la codicia interna de la vieja naturaleza. Es que es parte de... Ah, ya. Es como que lo está dentro de mi miembro. Combatir, ya. Pablo, cuando habla sobre esto, también dice, por ejemplo, dice, vosotros os comportáis como gente natural. Ah, ya. Entonces está hablando de que tienen una mentalidad, una forma de pensar como si no fuesen creyentes. Pero son creyentes, son cristianos. Y a eso se le llama cristianos carnales. Tengo el Espíritu Santo dentro de mí, vive Cristo en mí, pero mi mentalidad... Ahora, ¿dónde yo veo? Porque el mundo, les vuelvo, ¿cómo se llama? A reiterar. No es lo que está afuera, es la forma de pensar. La forma de ser, la forma de concebir la vida. Es un sistema humano, humanista, centrado en el hombre. Como vimos, ¿cómo se llama? En Efesios 2, que está bajo el deseo de la carne, los pensamientos de la carne y mis propios pensamientos. La naturaleza pecaminosa. Sí, esa es la influencia del mundo. Por eso que aquí Santiago habla de envidias, pleitos, guerras, codicias. Porque usted puede que no vaya a fiestas, puede que no consuma droga, que no consuma alcohol, pero puede ser mundano si su vida cristiana, entre comillas digo cristiana, la base de todo lo que hace está basada en codicias, envidias, en ser mejor que el otro y en todas esas cosas. Oye, mira, un ejemplo. Cuando yo estoy envidiando a la casa o a la mujer del otro, estoy codiciando y manifestando al mundo. Justamente, porque tengo, justamente como usted dice, es la forma de pensar. Tengo una mente carnal o una mente mundana, porque estoy codiciando. Y pasa muchas veces con los dones o con el ministerio. Hay gente que codicia el ministerio. Codicia el ministerio porque tengo situaciones que no he resuelto con Dios de admiración, que pueden ser muy, ¿cómo se llama? Genuinas, ¿cierto? De, ¿cómo se llama? El rechazo, ¿cierto? Porque fui una persona rechazada y realmente, genuinamente, yo tengo una necesidad de ser validado. Pero uso los dones de Dios para yo sentirme validado. Uso al cuerpo de Cristo para yo sentirme validado. Y eso es carnal. Y es peor, porque eso trae un juicio después de parte de Dios. Yo tengo que vivir el ministerio, vivir el servicio de Dios porque voy a servir a otros. Y Dios en el proceso me va a sanar, me va a validar, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo usar a las almas por las cuales Cristo murió o a mi familia para yo sanar. Yo me puedo sanar con mi familia. Por ejemplo, yo puedo ser restaurado en muchas áreas con mis hijos, con su amor, con su cariño. Pero yo no los puedo usar a ellos para yo sentirme un buen papá. Claro. Yo tengo que ser un buen papá porque ellos necesitan un buen papá. ¿Me entienden? Pero yo no los puedo usar un instrumento para mí mismo. ¿Cuánto llevamos? Ya, queda poquito. Entonces, quiero que entiendan que es el modo de pensar, para que ustedes empiecen a ver qué es lo que estoy dejando que me influencie mi forma de pensar. Si estoy lleno de envidia, codicia, celos, falta de perdón. Y hermano, nadie está libre de estas cosas, aún siendo cristiano. Sí, pues, sí, ¿verdad? Nadie está libre de estas cosas, es parte de la vida. ¿Me entienden? El tema está cómo yo, cuando tengo estas cosas dentro de mi ser, cómo yo lo gestiono, cómo yo lo resuelvo. Y puede ser que lo resuelva inmediatamente, o puede ser que en algunos casos me demore un poco más. Pero no me entrego a eso. ¿Me entienden? El problema es cuando yo me entrego, ya, así soy y me da lo mismo. Pero muchas veces, y ojo hermano, esto es, ¿cómo se llama? Un punto aparte. Hay un ejemplo que habla de Lot, Pedro o Judas, donde dice de que el justo Lot afligía su alma viendo todas las perversiones que se vivían en Sodoma y Gomorra.
Entonces, eso habla de que él no se entregó al modo de vivir de la cultura donde estaba, sino que afligía su alma en el sentido que para él era una aflicción. Usted puede decir, pero ¿por qué lo que estuvo ahí? Se debería haber ido, etcétera, etcétera, muchas cosas. Pero el punto que voy que muchas veces, hermanos, usted está teniendo una lucha con la falta de perdón, quizás por un abuso, por, no sé, cosas que son fuertes, que son graves, ¿cierto? Y quizás para uno sería fácil entregarse a eso. Yo me quedo con el rencor, alimento el rencor y mi carácter va a ser influenciado por el rencor que siento y me entrego a eso. Pero muchas veces nosotros siendo cristianos nos afligimos porque tenemos esa sensación, esa lucha, y estamos luchando por no tenerla porque queremos agradar a Dios. Pero aún quizás no hemos descubierto las herramientas para poder resolverlo. Pero ya usted estando en ese proceso, afligiendo su alma por ello, porque usted lo quiere rechazar, y usted está luchando por no identificarse con ello, ya está en los caminos de Dios. Para que el diablo no lo haga sentir culpable. Obviamente tiene que buscar cómo resolverlo, tiene que buscar ayuda, tiene que buscar administración, tiene que buscar oración, pero usted ya está bien encaminado. ¿Me entiende? Porque no se está entregando a eso, por amor a Dios. Pero no se queda ahí, tiene que ser diligente. ¿Me entiende? Pero ya dio el primer paso, que es el más importante. ¿Amén? Entonces, a eso se refiere codicia, lucha, y por eso dice que piden y no reciben. Porque piden para gastar en vuestro deleite. Que, ¿puede leer esa versión otra vez? La del versículo 3. ¿La 3 o la 4? El 3, el versículo 3. Del 4 al 3. No, solo el 3. Por favor, hermano. Aun cuando se les piden tan poco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Desean solamente lo que les da Placer. placer. Y muchas veces nosotros creemos que esa palabra placer, es una cosa grotesca también, ¿cierto? Que tiene que ver con la sexualidad o que tiene que ver con el alcohol, con la droga, ¿cierto? Es como lo primero que se me viene a la mente. Realmente es cuando yo pido para mi propio deleite, que no necesariamente tiene que ver con algo sexual o con algo que tiene que ver con la droga. Es que yo estoy centrado en mí mismo. ¿Me entiendes? Y Jesús nos demanda, niéguense a ustedes mismos. Amar a Dios por sobre nosotros mismos. Miren, nosotros no sacamos nada con amarnos a nosotros mismos más que a Dios, porque nosotros no sabemos amar si no amamos a Dios. Dios es el que se encarga de amarnos a nosotros mismos de la manera correcta. ¿Me entiendes? Entonces, si yo amo a Dios, descanso en que Dios se encarga de amarme a mí mismo con un amor perfecto, porque ni siquiera mi amor propio puede ser perfecto. Cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, puedo tener un amor propio sano, que no está centrado en el yo, sino centrado en el bienestar que Dios quiere para mí. ¿Me entiendes? Que no es que usted se aborrezca. Yo tengo que tener un amor propio sano, pero ese amor propio sano no puede ser correcto si no amo a Dios por sobre mí mismo. ¿Me entiendes? Porque voy a empezar a amarme con respecto a lo que Dios quiere de mí. Entonces, en ese sentido, se dice adúlteras o almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo, porque este tipo de pensamiento es lo que nos hace amigos del mundo. Querer encajar con este tipo de pensamiento, querer mostrarle al mundo de que yo pienso igual a ellos. ¿Cierto? Y eso nos constituye enemigos de Dios. Los celos, las contiendas, la envidia y querer gastar en nuestros propios deleites. Y muchas veces querer usar a Dios para nuestros propios deleites. Amén. Entonces, yo sé que les había dicho para terminar, pero vamos a ver un versículo más. Tengo muchos más, pero quiero terminar con esto. Romanos 8, porque creo que es el más completo con respecto a la carne y el espíritu. Romanos 8. Versículos 5 al 15. Y este lo voy a leer yo porque tengo que ir parando y...
Del 5 al 15. Sí. Recuerde de que las tinieblas o la influencia de las tinieblas puede venir del mundo, de su naturaleza pecaminosa o su propio yo o el ego y del diablo. Vamos a ver Romanos 5, 8 al 5. Y la influencia de la luz puede venir o viene de la fe en la palabra de Dios, de la nueva criatura y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, sí. Dice, porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto nos muestra que para poder nosotros tener una mente sana en las cosas de Dios, se va a manifestar ¿cómo? En cómo vivimos. ¿Qué dice acá? El que vive según el Espíritu, ¿su mente dónde está? En las cosas del Espíritu. El que vive según la carne, si mi manera de vivir es carnal, ¿dónde va a estar mi mente? En las cosas de la carne. Y viceversa. Si mi mente está en las cosas de la carne todo el día, voy a vivir según la carne. Si mi mente está en las cosas del Espíritu, voy a terminar viviendo como el Espíritu. No puedo hacer algo externo. Tengo que hacerlo interno. Entonces yo no saco nada con pegar textos bíblicos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la pared, leer, etcétera, etcétera. Si no quiero cambiar mi forma de vivir con lo que dice la Biblia. ¿Me entienden? Y no es solamente querer cambiarlo, sino tomar las decisiones necesarias para poder vivir conforme al Espíritu. ¿Me entienden? ¿Qué más dice? Para ir rápido. Dice, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Y aquí está hablando de manera de pensar, que es el próximo tema que vamos a ver. La manera de pensar del Espíritu es vida, pero quiero que no pienses vida como un concepto psicológico, sino como un concepto divino, que es para Dios, cierto que el Espíritu es vida, que tiene que ver con la resurrección de Jesús, pero no es una mitología solamente, porque uno dice la vida como algo abstracto, como porque, ¿cuál es el problema? Que dentro del pensar del mundo se cree que una vida plena está centrada en cómo yo me siento, no de estar representado, sino de los sentimientos. ¿Cómo yo me siento? Si usted se siente pleno, y hay gente trastornada que se siente pleno violando a otra persona. ¿Me entienden? Y como muy camufladamente se está introduciendo, y hay un video de una psiquiatra que disertaba sobre este tema, hace ya años atrás, ¿cierto? De que el pedófilo se siente pleno enamorándose de un niño. ¿Y quiénes somos nosotros, cierto? Para juzgar lo que es algo malo, porque donde él se siente pleno. ¿Me entienden? Entonces es una aberración que se está sembrando de a poco, como hay otras culturas que son más radicales, donde ciertamente permiten estas cosas. Un hombre de 40 años compra a una niña de 12 años y se casa con ella. Y eso es una violación. Sin ir más lejos, el caso de mi abuela, ¿cierto? Fue prácticamente arrebatada de la casa de su familia a los 14 años con un hombre de 40, mi abuela. ¿Me entiendes? Y ella cuenta que ella todavía jugaba con sus muñecas cuando de repente se tuvo que ir a vivir con este hombre. ¿Me entiendes? Entonces, no es el sistema mundano, psicológico o cultural de la vida, de la plenitud de la vida. Es el divino. Y el divino obviamente abarca, porque nos va a dar plenitud, que es lo que vamos a ver. Pero muchas veces ese camino a la plenitud que Dios nos da es un camino más largo, que requiere esfuerzo. ¿Por qué? Porque es una plenitud de características eternas, no temporales. Entonces requiere acciones eternas o espirituales. Entonces, la manera de pensar del Espíritu es vida, es Dios, es someterme a la vida de Dios. Y la manera de pensar de la carne es muerte, no necesariamente que usted se va a morir, porque usted se puede sentir muy pleno en la carne. Puede sentir que está viviendo su vida plena, pero es muerte en el sentido de condenación, de separación con Dios. Amén. Versículo 7.
Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. Lo mismo que leímos en Santiago. Celos, envidias, contiendas, rencillas, etcétera, etcétera. Pedir para mí mismo. Es que enemistad con Dios. Pero porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Muchas veces se ha creído, y la falsa doctrina, ¿no es cierto?, que cree de que el hablar en lenguas, yo recibo el Espíritu Santo y antes no lo tenía, ¿cierto? Porque principalmente en algunas iglesias pentecostales se cree de que hasta que usted no sea bautizado con el Espíritu Santo, usted no es hijo de Dios. ¿Entiende? Entonces, cuando usted habla en lengua, recién la iglesia lo empieza a considerar hijo. Y eso es un error doctrinal, porque usted es hijo por gracia. Y yo ya les he dicho muchas veces, ¿cierto?, que el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo son dos eventos bíblicamente distintos, que pueden pasar en el mismo instante. Hay ejemplos bíblicos de eso. Quizás es lo que Dios quiere hacer con todo. Pero vemos ejemplos bíblicos donde no pasa inmediatamente. La gente nace de nuevo y después recibe el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo habita dentro de su espíritu. Pero usted no es lleno del Espíritu Santo en el sentido del poder del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Usted necesita el bautismo como primera experiencia de algo que usted tiene que buscar constantemente, de la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, Pedro fue bautizado en el Pentecostés, como usted dice, pero después muchas veces dice, y Pedro siendo lleno del Espíritu Santo habló. Y Pablo siendo lleno del Espíritu Santo entonces dijo esto. Los creyentes, los 120 que habían estado en el bautismo de Pentecostés, después pidieron ser llenos del Espíritu Santo otra vez. Porque yo tengo que buscar la unción, la llenura. No es un 2, 3 por mí. Yo ya hablé en lenguas y listo. Todo lo que haga viene de Dios. No es así. ¿Me entiendes? Tengo la facilidad, ¿cierto?, de que como Dios habita dentro de mí, el Espíritu Santo me llena de poder, tengo la facilidad de que puedo recibir la influencia de Dios de una manera más fácil. Pero si yo ando en la carne, voy a apagar la voz del Espíritu. Por muy cristiano que sea. ¿Entiendes? Porque como dice aquí, la carne no se puede sujetar a la ley de Dios y no agrada a Dios. Y Dios no se mezcla con la carne. Una sola solución para la carne. Negarla, matarla, crucificarla, morir. ¿Ya? Hacer morir por los hermanos vosotros. Entonces, cuando dice aquí, si alguno no tiene el espíritu del Mesías, este no es de él, no es que Pablo con esto está escribiendo de que dentro de la iglesia hay gente que no tiene el espíritu del Mesías. Por lo tanto, cuidado porque dentro de ustedes, no. Está diciendo simplemente, nosotros somos cristianos y los que no tienen el espíritu de Cristo, o sea, los que no son cristianos, no son de él. Eso es lo que está diciendo. ¿Me entiendes? Entonces, el espíritu de Jesús está en nosotros, ¿ya? Y si está en nosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Y eso tiene que ver con que yo sé que este cuerpo se sigue envejeciendo, se sigue gastando, o como dice Pablo, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley que está en mi mente, que es de lo que vamos a hablar después, ¿cierto? Que con la mente sirvo a Dios. Entonces, quiero que podamos entender de que servir a Dios no es irracional, no es una locura. Muchas veces es más racional de lo que pensamos, porque nuestra razón fue creada por Dios. ¿Me entienden? Obviamente hay cosas sobrenaturales de Dios que no las entendemos, pero obviamente las podemos razonar. Entonces no es una irracionalidad que usted se tiene que volver prácticamente esquizofrénico para poder creer en Dios. Dejar el cerebro en la casa y sigue. Exactamente. Usted tiene que pensar, tiene que razonar, tiene que entender. Y la Biblia exhorta sobre el entendimiento, sobre la inteligencia, ¿me entienden? Entonces, vamos al versículo 11. Y si el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, que ciertamente vive en nosotros, el que levantó entonces a Jesús de los muertos, también vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en vosotros. Aquí está hablando de la resurrección, hermano. Para poder vivir en el espíritu tengo que tener latente y claro la esperanza de la resurrección. La esperanza bienaventurada no es el rapto. La esperanza bienaventurada no es la prosperidad económica.
no es una sanidad física, no es un trabajo nuevo, damos trabajo nuevo, sino que la esperanza bienaventurada es la resurrección, porque en la resurrección se va a culminar la obra redentora. Nuestro espíritu fue redimido, nuestra alma está siendo redimida a través del discipulado del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y finalmente nuestro cuerpo va a ser redimido. Entonces, si usted no tiene la esperanza en la resurrección, no va a haber salida, no va a haber esperanza cuando las cosas se pongan difíciles. Pablo tenía su esperanza, por ejemplo, en la resurrección. Jesús tenía su esperanza en la resurrección. Isaías 53 dice, y del padecimiento de su alma verá fruto. En Hebreos 12 dice de que habiéndole sido propuesto gozo, o sea que el gozo lo iba a sentir después de morir, después de padecer, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió entonces la cruz. Es como que Dios le diga un día a usted, yo le he propuesto gozo en la resurrección, por lo tanto sufra esta vida. No es que usted tenga que sufrir todos los días, sino aprenda a padecer, a no conformarse, de que esta vida es temporal. Por eso Pablo puede decir, las aflicciones del tiempo presente no se han de comparar con la vida venidera. Entonces tiene que poner la esperanza en la resurrección, en el consuelo, en la resurrección, en el encuentro con el Señor Jesucristo. Porque a través de esa esperanza en la resurrección yo puedo vivir la vida de la resurrección ahora. No quiere decir de que no va a tener pena, no va a tener tristeza, no va a tener incertidumbre de repente de qué voy a hacer mañana porque no tengo para comer. No quiere decir eso, sino que yo voy a poner mi esperanza en que estas cosas que me toca vivir, que es parte de la vida, no se han de comparar con la vida venidera. Y es lo que vamos a hablar en el otro espacio, el que tiene que ver con el propósito. El propósito de nuestra vida. Ah, qué bueno. Porque, bueno, les doy un, ¿cómo se llama? Anticipo. La cura de la depresión es el propósito. Amén. Para ver, hacerlo así de corto. Y lo vamos a ver con ejemplo bíblico. Ya. Así que entonces, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí quiero destacar un par de cosas. ¿A quién usted es deudor? Usted puede decir a Dios, porque yo creo que me salvó y todo lo demás. Pero vive como alguien que le debe a Dios la salvación. No en el sentido de que Dios cobre una vez esa salvación, sino de agradecimiento, de sometimiento. A veces vivimos como deudores, aquí dice como deudores a la carne. Yo le debo pleitesía a la carne, le debo amor a la carne, le debo entrega a la carne. Pero digo que cierto, agradezco a Dios por su salvación, pero vivo como deudor a la carne. A eso se refiere este pasaje. Entonces dice, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, la manera de vivir. Y esta frase de ser deudor es lo mismo que le dije al principio. ¿A quién pertenece? ¿A quién le debe usted la vida? Muchas veces yo digo que se la debo a Dios, pero vivo conforme a la carne, estoy demostrando que le debo mi vida aquí en la carne. ¿Por qué? Porque uso las herramientas de la envidia, de los celos, del rencor, el resentimiento, etcétera, etcétera, y todas las cosas de la carne. Ocupo esas herramientas para hacerme valer en la vida, para decir aquí estoy yo valgo, pero ocupo las herramientas carnales. ¿Entienden? El orgullo, etcétera, etcétera. Y el último versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no es mágico. Muchas veces damos vuelta a la frase. No es que usted por ser hijo es guiado automáticamente por el Espíritu Santo. Significa que usted, al ser hijo del Espíritu Santo, lo quiere guiar, pero es usted el que se debe dejar guiar. Porque esta palabra hijo, en el griego, es hijo maduro. Un hijo al que ya no tengo que estar encima, no haga esto, guarde silencio, es un hijo que busca el consejo del padre. Que es lo que debería vivir un adolescente desde los 13 años en adelante. Empezar a él buscar el consejo del padre. Papá, sabes que tengo esta aflicción, ¿cierto? Esta circunstancia y quiero ver cuál es tu opinión al respecto. El Hijo de Dios maduro busca la guianza del Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo está ahí para guiar. No se va a ir jamás. Siempre nos va a abrir una puerta, siempre nos va a guiar, siempre nos va a hablar. Pero a veces yo no busco su voz. A través de la palabra, de la oración, de la iglesia, El consejo también. del consejo, que es parte de lo que entra dentro de la iglesia. Yo tengo que pedir consejo, tengo que pedir administración, tengo que congregarme. ¿Entiendes? Eso, hermanos, por ahora. Amén. Vamos a orar para terminar y después vamos a seguir con uno o dos temas más que nos vamos a enfocar en la salud mental. ¿Ya? Viendo cómo todo nuestro sistema hormonal muchas veces, aunque no sale descrito explícitamente en la Biblia, pero los mismos consejos que nos dan de cómo funciona mejor nuestro sistema hormonal están en la Biblia, antes de que se descubriera cómo funcionaba. Amén. Eso, amados. Le voy a pedir a la pastora si puede orar por nosotros. Amén. Amado Padre, muchas gracias por esta palabra que nos alienta, que nos fortalece y que nos enseña, Padre, a que nuestro carácter es moldeado por tu palabra, por tu presencia, por tu espíritu. Y, Señor, que usted nos ponga en alerta, Señor, cuando quiera el mundo infiltrarse, Señor, a través de nuestra naturaleza pecaminosa carnal, que es una batalla que vamos a tener hasta que muramos, Señor. Y sabemos que tú nos das las armas para poder vencerla, Señor. Gracias por esta palabra, por esta revelación de tu palabra, que nos da la victoria, Señor. Gracias, Señor. Y te pedimos, papito amado, que usted nos dé, Señor, la guianza y que nos muestre en nuestro corazón aquellas cosas que tenemos que hacer morir, lo terrenal en nosotros. Ayúdanos, Señor. No podemos con nuestra fuerza humana, no podemos con nuestro mérito humano. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Por eso le pedimos que usted nos ayude, Señor. Dice su palabra que por el Espíritu hacer morir las obras de la carne y viviréis. Y eso es lo que ahora nosotros exponemos delante de tu presencia. Cada obra en nuestro corazón, Señor. Hoy la confesamos, papá. Perdónanos por toda actitud carnal que hemos tenido hasta ahora, Señor. Quizá envidia, celos, rencillas, desánimo, quizás cosas que no hemos dejado, Señor, moldear el carácter por la carne, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy te pedimos perdón. Y reconocemos, Señor, que te hemos fallado, pero que tenemos abogados, tenemos para con el Padre Jesucristo. Y hoy, Señor, le pedimos que su sangre, la sangre de su Hijo, nos limpie. Nos limpie completamente nuestra conciencia de obras muertas y que nos prepare el corazón, Señor, para ser totalmente libres, Señor, de toda influencia del mundo, papá. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermano. Un saludo a la hermana Viviana que está ahí en Zoom, a la hermana Claudia. Dios las bendiga, hermanas. Espero que haya sido de bendición. Nos vamos a volver a conectar en la tarde. Ahora vamos a almorzar y yo me voy a comer el almuerzo